Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy tengo una invitada muy especial. Como ustedes ya la pueden ver en pantalla y seguramente muchos de ustedes ya la conocen, Mamela Fiallo, a quien tengo el gusto de conocer en persona. Nos hemos encontrado una vez aquí en mi país, en México, otra vez allá en su hermoso país, Ecuador, en esa hermosa ciudad de Quito. Y tengo aquí a Mamela en este canal porque quiero compartirles a ustedes de un curso que próximamente ella ofrecerá, muy interesante, que yo recomiendo muchísimo, sobre los mitos que hay de la conquista española de América. Hay muchos mitos y desgraciadamente muchos hermanos católicos se avergüenzan de sus orígenes hispanos. Bueno, entonces, Mamela, bienvenida. Es un honor tenerte aquí en mi canal. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre? Estoy muy bien, gracias, muy agradecida, muy halagada, intentando cultivar la virtud de la humildad ante tanta generosidad y así como halagó tan bellamente a mi ciudad natal, yo también tuve el gusto de estar en la suya, en Saltillo, así que siempre a la orden, gracias por el espacio y esperamos en plural dejar en claro que el ataque a la hispanidad es del ataque a la cristiandad. Así que en este ratito daremos una breve introducción y ojalá se animen a seguir en el curso. Sí, muy bien. Yo sinceramente recomiendo, no creo que alguien en mi canal no sepa quién es Mamela Fiallo, pero por si acaso alguien no lo sabe, eh, les recomiendo mucho que la sigan en sus redes sociales, que escuchen algunas de sus conferencias, están en YouTube. Creo que, no sé si YouTube sea tu medio de comunicación principal o, a ver, si quieres decirnos de tus redes sociales, dónde puede la gente conocer más de ti, escuchar más de lo que tú enseñas, cómo te pueden seguir. Bueno, ya tengo página web, es www.mamelafialloflor.com. Que En esa mi sí la red tengo social, en pantalla. Ahí está. exacto, que haremos los cursos. De hecho, el curso pasado fue un éxito, fue muy lindo, cómo defender la fe desde la historia. Y fue súper emocionante porque una alumna volvió a la iglesia y se hizo youtuber a raíz del curso. Y trabajamos en colaboración con Sofi, que es graduada como profesora de historia en la Universidad Católica de Argentina. Así que bueno, me pueden encontrar en YouTube como Mamela Fiallo, en Instagram como Mamela Fiallo Flor, en Twitter como Mamela Fiallo Flo, sin la R. Y sí, ahí estoy haciendo lío. Pero lo que van a encontrar es una campaña un poco provocadora que es femenina sí, feminista no, porque intento ser más propositiva que reaccionaria, digo más, no únicamente. Sí. Y mi mensaje, a pesar que puede ser fuerte para el mundo, tiene como intención tender puentes y sanar con el amor donde abunda el odio. Y la hispanidad creo que es súper importante porque nos ayuda a honrar el cuarto mandamiento, que es honrar a nuestros padres. Entonces nosotros los hispanos tenemos la particularidad que al ser de la madre patria es la familia. O sea, ¿quién tiene una patria? Porque patria viene de padre, ¿no? ¿Quién tiene una patria que además es madre, ¿no? Por ejemplo, la madre Rusia es la madre Rusia, no es madre padre. En cambio, esa conjunción tan particular nuestra nos da una unidad muy particular en la historia de la humanidad, porque desde México hasta la Patagonia, el Caribe y la madre patria nos podemos entender. Ni en China se entienden de una provincia de otra y nosotros nos podemos entender en un continente entero. Esa es una bendición de Dios, la verdad, es una bendición. Eh, Cuéntanos cómo surge tu idea de ofrecer este curso. ¿Por qué? ¿Por qué ves necesidad de que la gente se entere de estas cosas, de la conquista española? Es un tema que al menos, por ejemplo, en mi país, mucha gente eh, ve como algo negativo esto de la conquista, pero bueno, no sé cómo te vino a ti la idea de presentar este curso. Pues en la era digital estamos tan hiperconectados y se crean lo que se llaman tendencias. Entonces,
el 12 de octubre y en general el mes de octubre hay fuertes enfrentamientos en las redes sociales y de brindar un espacio de formación para poder contestar con altura. En mi página o en la metodología que tenemos de apologética histórica es inspirado en el santo, en Don Bosco, que es justamente transmitir la fe con alegría. Entonces, si bien los datos son contundentes, fechas, nombres, todo, intentamos que sea con un poco de picardía, un poco de humor, por el mismo espíritu de tender puentes. Entonces, se nos ocurrió eso y tendremos, de hecho, un invitado muy especial, que es Cristian Rodrigo Iturralde, autor de 1492, Fin de la Barbarie, y el libro negro del indigenismo. Entonces, todos los cursos tienen un profesor invitado, al menos. Entonces, nuestra idea fue eso, o sea, el paralelismo que yo sé es que Japón salió adelante después de 2 bombas atómicas y se volvió una potencia. Hispanoamérica sigue en la pobreza, no solo material, sino espiritual y sobre todo anímica, porque nos han convencido que venimos de lo peor. Entonces, yo la primera vez que fui a la Nueva España, México, quedé abrumada con su belleza, con su arquitectura y dije, ¿con qué amor se puso cada piedra aquí? Entonces, sobre todo, como usted señala, padre, le trato de usted no por falta de confianza, sino por respeto a quien es y manos consagradas. Espero que tome así. Y usted sí tuteeme nomás. Entonces, es súper importante dejar eso en claro, ¿no? Y cómo promocionamos el curso es que venimos a sanar heridas generacionales, ¿ya? Y estamos llamados a ser la sal de la tierra. Y cuando hay una herida, la sal quema, pero su fin es cicatrizar. Entonces, decir la verdad puede doler porque te saca de tu zona de confort, pero te va a hacer bien al final. Y si sabemos que la verdad nos hace libres, entonces aquel que no la conoce está sometido al yugo de la mentira. Entonces, la tarea que tenemos es romper esos grilletes y sanar con amor donde hay odio y división. Muy bien. Y bueno, quisiera hacerte una pregunta como para continuar con este tema. ¿España vino a causar una herida aquí en América? O sea, ¿es España la que agredió y por eso tenemos que sanar esa herida de una agresión de los españoles? Eh, Porque creo que es lo que mucha gente aprende en la escuela, al menos aquí en mi país, o escucha. ¿Realmente vino España a lastimar, abrió, esa herida de la que abres, la abrió España? No, más bien la herida surge, bien dice la frase que la historia la escriben los vencedores, y en latín está la frase cui bono, ¿quién se beneficia? Hay que preguntarse quién se beneficia de esa leyenda antihispana y ahí es donde uno sabe quién planta esa herida. De hecho, yo tengo un libro de cocina que mi familia no me deja subir las redes sociales, que era de mi bisabuela, con recetas de 30 huevos, hay uno a ver lo grandes que eran las familias. Y es un libro de finales de los 1800 y habla de ultramar, ¿no? Habla de esa unidad entre digamos, la España peninsular y el Nuevo Mundo. Entonces, bueno, le puedo decir un poquito en cámara rápida, pero no fue siempre así. Esto se ha exacerbado y se ha potenciado y claro que no tiene un solo momento, pero el momento más contundente, digamos, es con la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín, la nueva izquierda, el socialismo, ya no busca salvar al obrero, sino al planeta, porque ve que el ser humano por naturaleza quiere vivir mejor y quiere comer bien y elegir qué comer y poder tener libertad de circular. Y entonces, esto es muy interesante porque se cambia del obrero al divide y reinarás, a la lucha de clases, a través del ambientalismo. Entonces, ¿qué es lo que le da el indigenismo al globalismo? El globalismo es la manifestación política de este culto al planeta, que nos venden progreso, pero en realidad es retroceso, porque su discurso por el bien del planeta es que tenemos que sacrificar al ser humano. Ya lo dijo Chesterton, donde hay adoración animal, hay sacrificio humano. Entonces, a partir de este hito histórico, hay un cambio de pensamiento
porque digamos la izquierda previa a esto no era indigenista. De hecho, Fidel Castro tiene un discurso icónico, él era hijo de españoles, el general Juan Domingo Perón, y perdón, en Argentina, el Día de la Raza la consagra Hipólito Yrigoyen, que era de la Unión Cívica Radical, que es miembro de la Internacional Socialista. Entonces, esta división de izquierda y derecha en la hispanidad no había. O sea, el Che Guevara iba a las corridas de toros, lo mismo García Márquez. Pero hoy en día quienes están luchando por ilegalizar los toros es la izquierda. En México, en Colombia, en Ecuador. ¿Por qué? Porque te quieren desarraigado de tu identidad. Y habrá algún sensible que no le gustan los toros, lo siento. A la reina Isabel la Católica tampoco le gustaban los toros, ojo. Entonces, no es regla, sin embargo, hay que ver cuál es la tendencia. Entonces, espero haya quedado claro que, como una muestra muy importante, el mayor sacrificio de niños en la historia de la humanidad sucede en 1480, 12 años antes de la llegada de Colón. ¿Qué nos dice esto? En el mundo precristiano, en el mundo prehispano, en el continente americano, se sacrificaban seres humanos porque adoraban al sol. Entonces, como adoraban a la naturaleza, al sol, si llovía mucho para que vuelva el sol, sacrificaban adultos. Si no volvía el sol, sacrificaban niños. Fueron 227 en Perú, fue el pueblo Chimú. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esta tendencia al globalismo, esta tendencia al indigenismo, no es progreso, es retroceso. Y el ataque a la hispanidad es por su labor evangelizadora. Y por eso mismo es que llaman brisas bolivarianas a esta tendencia que nos ha acechado desde octubre del 2019, que habrán visto se prendió fuego Chile, Colombia y Ecuador. En Chile quemaron iglesias y en nombre de Bolívar. ¿Y quién fue Bolívar? Justamente el que fragmentó a este territorio. Entonces, es importante señalar todos estos movimientos que está pasando en presente y futuro. Y voy cerrando con esto. Cuando Hugo Chávez visita Argentina, ve que frente a la Casa Rosada, que es el Palacio de Gobierno, había una estatua de Colón. Y dice, ¿qué hace ese genocida ahí? Y lo derriban a Colón. Cuando Colón fue un regalo de la comunidad italiana a la ciudad de Buenos Aires, porque Argentina es 69% italiana. Entonces fue un gesto de gratitud. Paréntesis. El 12 de octubre, como fecha cívica, el Día de Colón, es una idea de la comunidad italiana en Estados Unidos, porque Colón era genovés. Entonces, si tú eres hispano en Estados Unidos, puedes faltar al colegio, a la universidad, porque es tu día. Pero de México para el sur, no se celebra. Entonces, porque esto ha cambiado, acorde se ha radicalizado a la izquierda, y esto es fascinante. Hugo Chávez hace que el ejército de Bolivia, perdón, de Venezuela se llama el Ejército Bolivariano de Venezuela. Ellos gritan Ana Karina Rote, que en lengua caribe significa solo nosotros somos gente. ¿Quiénes eran los indígenas caribe? Eran un pueblo caníbal que cuando llegan los europeos al continente americano descubren que en el Caribe los hombres y las mujeres hablaban idiomas diferentes en cada isla. Y era porque los caribes se comían a todos los varones. Entonces no tenían relación cultural con las mujeres de la isla. Entonces, el nivel de barbarie que había en el continente americano era impresionante, pero no eran todos los pueblos. Los taínos eran un pueblo muy pacífico, pero no es a ellos a quien exalta Hugo Chávez, sino a quienes se los comieron y exterminaron. Pero luego viene a llamarle genocida a Colón. Entonces, muy importante ver qué ha pasado, quién lo ha instigado. Podemos hablar de siglos atrás, los ingleses tienen un rol muy importante, pero creo que para la coyuntura nos interesa mucho más este tema, para entender qué pasó a nivel generacional, qué está pasando, la tendencia en México, están hace poco enfrentando el tema de los toros, lo mismo en Colombia, etcétera, en Ecuador. Entonces, de hecho, yo era antitaurina hasta que prohibieron y entendí qué pasaba. Pero sí, es importante saber, y en el caso de México es mucho más fuerte porque la SEP, que es la Secretaría de Educación, eh,
es alimentada, por no decir iniciada, en la época de la Guerra Civil Española, justamente por intelectuales que escapan y eran totalmente funcionales al comunismo, al republicanismo, visto de una forma española, que es antimonárquica, y anarquista de la anarquía más de izquierda, porque hay tendencias. Entonces, basta ver, México tuvo la primera constitución socialista del mundo en 1917, incluso antes que la Unión Soviética, y hay una reforma en la constitución en el artículo 13, si no me equivoco, 1932, que declara la educación socialista, entonces, o es el artículo 3. Entonces, Ese es el de la porque la, educación. era la educadora. Entonces, primero pasan del estado de la educación laica a la educación socialista. Entonces, este espíritu que rinde culto al Estado separa al hombre de la fe y luego lo adoctrina. Entonces, todo esto obedece a una misma agenda. A una misma agenda. Y decías que hay quienes se benefician de que tengamos pues esta división en nosotros, ¿no? Entre nosotros los hispanos. Uh -huh. ¿Quién podría beneficiarse? O sea, ¿a quién le sirve en Hispanoamérica? ¿A quién le sirve decir, qué malos fueron los españoles, vinieron a destruir, se robaron todo el oro, mataron mucha gente? ¿Quién gana con eso? ¿Cómo se gana con esas ideas? Bueno, hoy en día, es, como le digo, se alimenta mucho lo que es la izquierda, el socialismo en general, porque su discurso de por sí es de división, la lucha de clases. Llevaron la lucha de clases al plano racial, se llama interseccional, esto es justamente la tendencia post muro de Berlín. Usan el feminismo para enfrentar al hombre y la mujer y el indigenismo para enfrentarnos con nosotros mismos, porque somos miti-miti o pues algún porcentaje. E históricamente esto le beneficia, y quien va a promover la propaganda es el Reino Unido, Inglaterra en particular, porque son quienes empobrecen a nuestras jóvenes naciones por medio de la deuda. Entonces, recomiendo mucho a María Elvira Roca Barea, ella es una historiadora española. Ella habla que hay dos tipos de imperios: el imperio depredador y el imperio generador. Entonces, el inglés es depredador y el español es generador. ¿Y dónde vemos la diferencia? Cuando Estados Unidos tiene su guerra de independencia, España colabora con dinero y con soldados. Solo las damas de Cuba donaron 1 millón de pesos. Y desde la Nueva Granada, que es hoy Colombia, y de todas partes del imperio hubo soldados enviados. Y un santo, San Junípero Serra, patrono de las Californias, un tremendo evangelizador, cuando el rey Carlos III pide un tributo, él pone lo que correspondía a los indígenas de la colecta de la iglesia, porque no les quería pedir dinero para esa gesta. Entonces, mientras que el Reino Unido, en venganza por esa gran pérdida, va a financiar las mal llamadas independencias de Hispanoamérica con deuda. Entonces, nuestras jóvenes naciones nacen endeudadas y empobrecidas. Solo al Ecuador le tomó 150 años pagar la deuda a Inglaterra. Entonces, para que tengan una noción, y cuando fue presidente el dictador liberal Eloy Alfaro, ofrece entregar una provincia entera, ofrece entregar las Islas Galápagos y la isla Esmeralda, perdón, la provincia de Esmeraldas, que es la de mayor población negra. Entonces, eso no nos enseñan en la escuela, nos la venden como un héroe, y para tener una idea de cuánto dinero se llegó a deber de estar dispuesto a entregar parte del territorio, que bueno, México de eso sabe bastante. Entonces sí, hay intereses y bueno, volviendo al tema de las cosas que se dicen, ¿no? Hubo No, genocidio, porque a ver, los españoles, voy a decir lo que he escuchado, no es que yo lo crea, pero eh, a ver, los españoles tenían armas que los que vivían aquí no tenían. Eh, entonces era muy fácil para ellos venir a matar, a controlar, ¿no? O sea, ganaron ellos la conquista
haciendo genocidios, matando mucha gente, y fueron solo los españoles que vinieron a arrasar aquí con a los que ya vivían, no sé si llamar, le dicen pueblos originarios, pero no me gusta mucho esa expresión porque yo me considero originario de México, no soy de otra parte, ¿no? Entonces, como tú, originaria de Ecuador, me imagino, entonces, pero bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? El profesor del curso, Cristian Rodrigo Iturralde, escribió el libro Pueblos Originarios, haciendo juego del término pueblos originarios, porque además, según sus propias teorías, nadie es originario de América, sino que vinieron en la era glaciar desde Mongolia, lo que hoy llamamos indígenas. Y sus ojos rasgados los delatan. Entonces, de hecho, en el curso que vamos a ver los 7 mitos, uno de los mitos es la de la desolación nativa y otro mito va a ser el mito del ejército del rey, que van acorde a su pregunta. Solo en la caída de Tenochtitlan, el 99% de los guerreros eran indígenas. Entonces, ¿qué nos dice eso? Cortés solo vino con un puñado de hombres, llegó al puerto de Veracruz con 600, mientras que los soldados indígenas eran entre 75 y 90,000. Entonces, uno Hubiera de sido cada... posible, Mamela, con las armas que tenían los españoles, con el número que tenían, sin ayuda de otros indígenas, ¿hubiera sido posible la conquista o no? No, en absoluto. Por eso justo eso, ahí están 3 mitos en uno que vamos a ver, el del conquistador blanco y del ejército del rey y el de los hombres excepcionales. Fue gracias a la cooperación indígena que se logró la conquista, precisamente porque eran minoría y en México se produjeron lo que se conocen como las guerras florales, donde los mexicas irrumpían las aldeas de otros pueblos, guerreaban y de ahí se llevaban como ofrenda para sacrificios humanos a su gente. Entonces, en rechazo a estas costumbres bárbaras y otra cosa, el imperio español sí respetaba la aristocracia y las élites de cada pueblo, los mexicas no. Entonces, imponían impuestos elevados, ultrajaban, secuestraban para sacrificios humanos y no respetaban el orden natural o el orden establecido de los pueblos. Entonces hubo un rechazo masivo, siendo los tlaxcaltecas los primeros en evangelizarse y se evangelizan en 1520 4 señores. Entonces no eran así cualquier persona, sino justamente iban a las cabezas porque luego ellos evangelizarían al resto de su gente. De hecho, en Querétaro, México, el conquistador Fernando de Tapia era el cacique Conín. Entonces tenemos conquistadores indígenas, tenemos conquistadores negros como Juan Garrido, fue el primer cultivador de trigo en México y Juan Garrido construyó la primera ermita de México, que es la ermita de San Hipólito, que está muy cerca de la Basílica de Guadalupe, y Juan Valiente fue conquistador de Chile. Entonces, esta falsa dicotomía del blanco y el indígena no es real. O sea, y de hecho, me gusta meter, si bien no es, porque esto es todo tomado del libro de un australiano, Matthew Restall, que pretendía romper la leyenda rosa, que todo fue maravilloso, y termina rompiendo la leyenda negra. Yo doy un paso más allá en el mito de los hombres excepcionales y que había también mujeres conquistadoras. En la noche triste que pierden los españoles contra los aztecas estaba María de Estrada, que de hecho fue conquistadora de Puebla, fue fundadora de Puebla. Y ella tenía una lanza y se ponía en la retaguardia para alentar a los hombres que querían rendirse a no replegar. También había mujeres negras, como doña Beatriz de Palacio, que era felizmente casada y era enfermera. Entonces eso nos ayuda a romper otros mitos como el feminismo que alega que sin esa ideología la mujer no podía estudiar ni trabajar. Y tenemos mujeres en el siglo XVI que trabajaban y estudiaban. Y una particularidad de la mujer hispana, más allá de su color, es que ser madre y esposa no le obstaculizaba ser profesional. Entonces, esto va a venir mucho con el luteranismo y va a venir mucho con este puritanismo, pero, y por supuesto, el feminismo, esto lo dice
la teóloga Alice von Hildebrand, que no es casualidad que en esas sociedades surge el feminismo porque dieron la espalda a la Madre de Dios. Nosotros que como cultura siempre hemos dignificado a la mujer, de hecho la mujer Proverbios 31 es una mujer industriosa. Entonces no con esto digo que ser ama de casa es menos, no, al contrario, es la tarea más valiosa de todas, pero es un lujo y un privilegio. No todas pueden darse ese lujo y privilegio, peor en tiempos de guerra. Entonces, saber, y esto lo dice Helen Fisher, que es una antropóloga contemporánea, la mujer en el trabajo no fue un avance, fue un retroceso. La mujer siempre ha trabajado desde que existe la agricultura. Fue recién con la comodidad y prosperidad que pudo volver al hogar. Entonces, vamos a ir destapando muchos mitos porque nos han hecho creer que desde Eva la mujer estaba encerrada en la cocina y no es la realidad. Entonces, con estos ejemplos, por ejemplo, doña Inés de Suárez es conquistadora de Chile. Entonces, si nos contasen de esto, si supiésemos de esto desde escuela primaria o en el colegio, qué distinto sería todo. Nuestras hijas no caerían garras de estas ideologías y no habría tanta división social. ¿Cuál era la situación de la mujer antes de la llegada de los españoles aquí entre los indígenas? Bueno, voy con una bien fuerte, padre, pero como dice el chiste en internet, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, La Hablemos de la Malinche. La Malinche era náhuatl y su madre la vendió como esclava a los mayas. Los mayas, a su vez, la entregaron como ofrenda junto a 19 doncellas a los españoles. Cuando alguien diga que la Malinche era traidora, ¿a quién? ¿A los que la vendieron o a los que la ofrendaron? La mujer en el mundo prehispánico era un objeto de canje. Y aquí algo, y de compra y venta. Y aquí algo muy importante. Vamos a hacer un paralelismo bíblico. Esta era la realidad de toda mujer en el mundo precristiano, en Europa, en América y también en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era estructura tribal. Quienes atacan la familia quieren volver a la tribu. En la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, la salvación es por medio de la fe. Somos hijos de Abraham y somos hijos de Dios por medio de la fe. Entonces nosotros trascendimos culturalmente y espiritualmente con la evangelización. El mundo precristiano, tanto pagano como monoteísta, pero fuera del cristianismo, no tiene a la familia tal y como la conocemos nosotros. Porque nosotros tenemos como arquetipo a la Sagrada Familia y nuestro valor no depende de quién fue nuestro padre de sangre, sino de quién es nuestro Padre en el cielo. Y eso es un cambio histórico muy importante. Y permítame decirle porque se como crea esta demonización respecto a lo que era el mundo indígena, pero no, esto aplica también en Europa. En Europa, previo al cristianismo, podemos ver el ejemplo en Irlanda. Cuando Irlanda era pagana, hubo una princesa que es hoy santa, Santa Dynfna. Ella es la patrona de las víctimas de incesto, de abuso sexual y de depresión y otros males de la mente. ¿Por qué? Cuando muere su padre en el siglo IX, la única mujer tan bella como ella era su hija. Y su papá se quería casar con su hija, como los perros. Fuera del mundo cristiano no hay este pensamiento de familia. Entonces, como ella ya había sido evangelizada, su confesor le dijo que no y su padre mandó a matar a ambos. Entonces, el cristianismo dignificó a la mujer, comenzando por nuestro Señor, que eligió a mujeres como testigos de su resurrección en un tiempo donde la mujer no podía testificar porque no tenía valor su palabra. Entonces, tanto en América como en Europa, como en cualquier rincón del mundo, la verdad no solo nos libera, sino que nos dignifica. es interesantísimo eso. Eh, y alguien, por si alguien tiene la idea de, de que, por ejemplo, alguien podría pensar, es que Mamela no valora a los indígenas, Mamela valora a los españoles. Eh, Alguien podría decir, yo estoy casi seguro que a más de algún
oponente ideológico se le va a ocurrir decir, ah, pues mira, Mamela es blanca, nada más mírala, obviamente está contra de los indígenas, eh, y quisiera darte la oportunidad, porque estoy seguro de que no es así, pero quisiera darte la oportunidad de que respondieras a eso, porque casi puedo meter las manos al fuego para asegurar que a alguien, a más de alguno, se le ocurrirá esa objeción. ¿Qué dirías? Bueno, no es casualidad que Nuestra Señora, que aparece a sus espaldas, haya elegido aparecer ante San Juan Diego y le dijo, ¿acaso no estoy aquí que soy tu madre? Entonces, la gran diferencia, como le decía, entre un imperio generador y un imperio depredador es también el trato a su gente. Y aplica no solo a los indígenas, sino también a los negros. En 1565 se produce el primer matrimonio cristiano en Florida. La ciudad más antigua de los Estados Unidos es San Agustín, Florida. En Estados Unidos, república anglosajona y protestante, no se produce la primera unión interracial hasta 1967, mientras que en el Imperio Español nunca fue prohibido. Y la primera unión entre una mujer negra y un hombre blanco no se registra como el primer matrimonio interracial, sino como el primer matrimonio cristiano. Y la reina Isabel la Católica es la que recomienda mestizarse. Sobre todo por su vocación cristiana, lo que quería era que haya matrimonios y que los niños sean bautizados. Entonces, la gran diferencia entre el vecino del norte y México para el sur, entre otras, está ahí. Y no es casualidad, y perdón la autorreferencia, pero recomiendo mucho, vean el documental Hispanoamérica, donde sale su servidora, y entrevistan a indígenas hispanos y no hispanos, y remarcan ese contraste, precisamente porque en Estados Unidos menos del 2% de la población es indígena, porque fueron exterminados, porque ahí regía una corriente más puritana del protestantismo que tiene la teología de la predestinación, que no tenía vocación evangelizadora, sino que creía que ya estaban condenados. Entonces una visión un poquito más materialista, que al ver que vivían en la miseria y en la barbarie, entonces ya estaban condenados. Mientras que la cosmovisión católica ve que son las almas más necesitadas. Entonces, más allá de mi pensamiento como individuo, son hechos históricos que se pueden comprobar. Tal es así que existieron las leyes de Indias desde 1516, porque los indígenas tenían un trato preferencial en el sistema judicial. Entonces, porque justamente no conocían todavía todas las normas, no se les podía juzgar de la misma manera. Entonces, es totalmente infundado que sea así. Y en la iglesia hay una santa indígena que es de la época, Santa Catalina Ecatatuita, que es conocida como el lirio de los moicanos, y está la universalidad de la iglesia, que el primer beatificado varón, porque por supuesto el primer santo es San Juan Diego, pero el primer beatificado es el lirio de las Pampas de Argentina, que es Seferino Namuncurá, que es mapuche. Entonces, es totalmente falaz decir algo así y tengo la evidencia a mi favor. Excelente, excelente, muy bien. Y me imagino, todas estas cosas son solo una probadita de lo que la gente podrá aprender con mayor fundamentación en el curso. Por eso estoy haciendo estas preguntas. Mamela, ¿qué ganamos con saber acerca de la hispanidad? ¿Para qué nos sirve? Bueno, primeramente porque nos ayuda a llevar a cabo el cuarto mandamiento. Mi director espiritual me enseñó así, me encantó. Me dijo, es el mandamiento bisagra, porque los primeros mandamientos son de nuestra relación con Dios y los últimos mandamientos respecto a los hombres y el mundo. El cuarto mandamiento nos muestra cuán sagrada es el rol de los padres, que justamente es la unión entre el cielo y la tierra. Entonces, sanar esa herida paterna nos sana como individuos, como nación y civilización.
Entonces, hoy en día todos hablan de derechos, pero muy pocos de deberes. Es nuestro deber honrar a nuestros ancestros y es nuestro deber dejar a nuestros hijos un mundo mejor. Entonces, en el momento que sabemos de dónde venimos, vamos a hacer un bien mayor. Y estamos llamados a la unidad, o sea, está escrito, de hecho, en el Apocalipsis, que un día seremos una sola iglesia, y para que haya esa universalidad tiene que haber una creencia en común, un pensamiento en común. Obviamente no adoctrinados ni que todos piensen igual, sino tener claro nuestros principios en común. Y no hubo mayor fuerza evangelizadora que la de nuestros ancestros, porque no es que los españoles vinieron, nosotros somos descendientes de los que se quedaron Ajá. y Sí, se mestizaron. sí. Ahora, promover la hispanidad es de algún modo opacar la riqueza que pudimos heredar de la gente que aquí vivía antes de la llegada de los españoles. O sea, promover la hispanidad es equivalente a exaltar España nada más, o promover la hispanidad también tiene que ver con el conocer el valor que heredamos de los indígenas que ya vivían aquí. De hecho, fue mayor el rol de los indígenas en la conquista que en la independencia, porque, como le mencionaba, fueron el 99% de las tropas en la caída de Tenochtitlan, mientras que la mal llamada independencia o esas insurrecciones fueron instigados mayormente por criollos y gente pudiente y de élite. La gente campesina no, sobre todo aquí en Sudamérica, ¿no? De hecho, en Pasto, Pasto se conoce como la Vendée de América porque sufrieron algo muy similar que la Revolución Francesa, porque Pasto era leal a la corona española ¿Pasto en qué país? y Perdón, si no, Pasto. hace bien porque es muy poco conocido porque Simón Bolívar dijo, como no pudimos eliminar a todos, vamos a eliminar su legado. Entonces está al sur de Colombia y en ese tiempo pertenecía al reino de Quito, pero entonces tienen mucho más en común culturalmente con los ecuatorianos que con los colombianos. De hecho, en su mayoría no se sienten colombianos porque han sido muy relegados precisamente por ese bolivarianismo. Pasto es la única ciudad que no tiene un monumento a Bolívar. ¿Por qué? Porque los recomiendo mucho leer sobre este episodio histórico. En Pasto se vive la Navidad Negra. En la Navidad de 1800, si no me equivoco, 22, eh, Bolívar da la orden de eliminar a todos los pastuzos y como los hombres estaban en el campo de batalla, cuando estaban en misa de gallo, o sea, la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, entraron soldados ingleses a matar a las mujeres y los niños. Y las mujeres fueron, porque intentaron vejarlas antes de matarlas, fueron a ver las rosas que estaban en el altar y degollaron a los ingleses con las espinas. Ujú. Y en Pasto hay una ciudad que se conoce como la Avenida de las Costras, porque eran ríos de sangre que pasaban por la calle. Arrojaban a los niños de los balcones sobre bayonetas. O sea, un nivel de barbarie que no se ha visto en otros momentos históricos. Y esto fue la gesta de los libertadores, que por supuesto hay un vínculo muy fuerte con la masonería y el ocultismo que conlleva. Y Pasto era una ciudad profundamente católica y le agradezco que pregunte porque justamente hicieron un esfuerzo por borrarlo del mapa y por eso hoy en día si van al carnaval, los insto a verlo en Google, pongan Carnaval de Pasto, Simón Bolívar, demonio. Se representa a Bolívar rodeado de demonios y a los negros y a los indígenas con sus machetes resistiendo. El general del ejército español era un hombre indígena, Agustín Agualongo. Entonces eso muestra la cooperación indígena que había, mientras que había una élite criolla, que por cierto Bolívar era esclavista,
Es decir, Bolívar quería restituir la mita, que era un impuesto para los indígenas, y mantener la esclavitud de los negros. Él mismo era esclavista. El propio San Martín, que es el libertador de Argentina, le dijo, o somos libres todos o no es libre nadie. Entonces ellos mismos tenían sus tensiones y Bolívar le entregó, hasta ahora el oro de Venezuela está en el Banco de Inglaterra. O sea, si alguien se llevó el oro, fueron los ingleses y fue entregado por los supuestos libertadores. Entonces, el rol de los indígenas, y lo puedo decir de primera mano, los indígenas acuden a los historiadores hispanistas para la recuperación de tierras, porque la corona española reconoció las tierras indígenas, mientras que la república los expropió. Y eso aplica de México hasta Argentina, la expropiación de tierras y también las masacres y también el uso, por ejemplo, de mantas con gérmenes para infectarlos, enfermarlos y diezmarlos. Entonces fue mayor el expolio y matanza de indígenas en la era republicana que en el periodo virreinal. Uy, son cosas que uno no lee en ninguna parte casi, ¿no? Este, ¿Por qué estamos divididos? ¿Por qué quedamos después de esas guerras de independencia? ¿Por qué quedamos divididos en tantas naciones? Si éramos España, éramos uno. eh, ¿Por qué quedamos divididos en tantas naciones? ¿Fue esa división parte del proyecto de quienes lo hicieron? O eh, no sé, es una pregunta que no sé. eh, yo nunca he estudiado sobre ese tema, pero ¿por qué quedamos tan divididos? O sea, al final el resultado fue un montón de naciones que tenemos la misma religión, tenemos el mismo idioma, estamos, bueno, somos todos mestizos. ¿Por qué no nos separamos todos de España, toda Hispanoamérica juntos y quedamos en una sola nación? ¿Por qué estamos divididos? Bueno, divide y reinarás. En términos contemporáneos fue una balcanización como las naciones de los Balcanes después de la desintegración de la antigua Yugoslavia. Nos necesitan debilitados para tenernos avasallados y cada nación tuvo sus propios procesos. Por ejemplo, Ecuador es el único país de toda Hispanoamérica que no celebra la independencia porque nunca fue independiente. Fuimos absorbidos por el imperio que se llamó la Gran Colombia. Entonces, Simón Bolívar era muy fanático de Napoleón y lo que quería no era libertad, sino un imperio donde él sea el emperador. Entonces, por eso es que Colombia, Ecuador y Venezuela tenemos la misma bandera. ¿Qué? Y de hecho, Bolivia se llama por el ego del tirano. O sea, de hecho, eso era el Alto Perú y Bolivia lleva su nombre ahora. Entonces, ciertamente nos necesitan divididos y debilitados y por eso es que queremos sembrar el amor por la hispanidad, que es el amor por nosotros mismos, por nuestros ancestros y la rol evangelizadora que tuvo el Imperio Español. No, excelente, eso es excelente. Eh, ¿Qué nos puedes decir del papel de la iglesia en ese proceso de conquista, evangelización? Eh, la iglesia se confabuló con los conquistadores, como dicen muchos, no se confabuló, protegió a los conquistadores, los encubrió, este, o también, ¿qué nos puede decir eh, sobre la versión de Bartolomé de las Casas? Eh, Porque también muchos dicen, bueno, fíjate, la iglesia no encubría a nadie, la iglesia pensando en Bartolomé de las Casas se opuso a los excesos eh, de los conquistadores. ¿Cuál fue el papel de la iglesia católica en ese proceso de formación de la hispanidad? Bueno, no es casualidad que la conquista se dé bajo el reino de los reyes católicos, valga la redundancia, y se da en 1492. En 1492, en enero, se produce la reconquista porque España estuvo más de 7 años bajo el yugo islámico. Entonces, en el mismo año que se expulsa a los moros, se emprende la llegada al Nuevo Mundo. Entonces, y los reyes eran profundamente católicos. En las embarcaciones de Colón se celebraba misa diaria. Y me gusta mucho la frase de Marcelo Gullo, el historiador argentino,
La conquista no fue llevada a cabo por ángeles, sino por hombres. ¿Eso qué significa? Que va a ser imperfecta, como todo lo que hacemos los seres humanos. Entonces, el propio Colón estuvo en un calabozo y se subió a las carabelas con grilletes, porque cometió errores, cometió abusos. No vamos a decir que fue todo perfecto, porque no lo fue, porque nosotros mismos seguimos siendo pecadores. Sin embargo, había consecuencias. Y recordemos, la reina Isabel la Católica funda la Santa Inquisición, lo que se conoce como la Inquisición española, porque Inquisiciones hubo varias, pero la Santa Inquisición la crea ella. Entonces, ¿qué nos dice? Como dice nuestro profe del curso, Cristian Rodrigo Iturralde, él escribió el libro Santa Inquisición, Tribunal de Misericordia. ¿Por qué? Porque la persona promedio prefería que lo juzgue la Santa Inquisición que un tribunal civil, porque tenía más compasión. Entonces, ¿qué nos dice eso? Había un eje moral claro. Sobre Bartolomé de las Casas podemos debatir porque él era hijo de encomendero, entonces tenía ciertos intereses. Sin embargo, lo que sí nos refleja es que dentro del clero siempre hubo una vocación por el bien del otro, así como hoy habrá sacerdotes con los que estamos o no de acuerdo, pero en todo caso, sí hubo abusos, claro que los hubo, como hasta ahora hay crímenes. La diferencia es que tenían que presentarse ante un tribunal. La diferencia es que en su testamento la reina Isabel la Católica ordenó el buen trato a los indígenas, del respeto a su vida, a su tierra y a su libertad. Entonces, el testamento de Isabel la Católica es la precuela de la Declaración de los Derechos Humanos, y el rol de la iglesia se ve reflejada en su evangelización. Y esto conectada a una de las preguntas anteriores. En Mesoamérica sí había pueblos con escritura, pero en Sudamérica no. Y la mayoría en Mesoamérica tampoco. Quienes preservaron las lenguas indígenas fueron los frailes. Esto bajo el reinado de Felipe II particularmente. Los primeros diccionarios de las lenguas indígenas se crean en el seno de la iglesia. La primera canción litúrgica del Nuevo Mundo se hace en quechua. Entonces, la iglesia tuvo una vocación enorme, y de hecho es tan inmensa la empresa de la conquista por la sed de bautizar a tantas almas. Solo Santo Toribio de Mogrovejo, de Perú, bautizó a 500,000 personas y medía menos de 1,50 m. Y esto es en el siglo XVI. Entonces había una vocación enorme y la iglesia era la que recibía las quejas. Y un término muy interesante que aprendí con Sor Juana Inés de la Cruz, que a los huérfanos se les decía hijos de la iglesia, porque la iglesia asumía el cuidado de los huérfanos. De hecho, en el mundo primitivo y tribal sobrevive el más fuerte, es la tesis de Darwin. Nuestro Señor, al venir al mundo como un niño en condiciones humildes, frágil y débil, cambia un hito en la cosmovisión del trato hacia la persona. Nosotros tenemos vocación de proteger al débil y necesitado. Eso es algo muy propio del cristianismo. En la India hay sistema de castas. Ellos desprecian al que menos tiene. Ni siquiera lo pueden tocar, hay intocables. En el mundo tribal, hoy en Brasil hay un pueblo indígena amazónico que si un niño nace de madre soltera o con discapacidad, la madre lo debe enterrar vivo en el piso de su casa, porque debe dejar en claro que es más importante la tribu que su hijo, porque en las tribus donde son cazadores recolectores, el que no suma resta. Y si una mujer no tiene un hombre que provea por ella, o muere ella o muere el niño. En el pueblo Yanomami, si una mujer entra en menopausia sin haber tenido hijos, se tiene que morir. Es un pueblo indígena que habita entre Venezuela y Brasil. ¿Por qué? Y esto deben tomar nota las feministas. Porque en la sociedad cazadora-recolectora dependemos de los hombres para comer. Dependemos de su fuerza. Entonces este mundo idealizado que tenían no es real. Entonces es muy importante saber, la iglesia le dio al nuevo mundo esperanza de saber, ya no tienen que sacrificar a sus hijos. Vino un Dios que sacrificó a su único hijo por nos, porque así tanto nos ama.
Entonces la evangelización fue bastante fácil considerando eso. Ok, ¿y qué valor puede haber en, en supuestamente recuperar los cultos indígenas? Porque bueno, muchos están tratando de recuperarlo, ¿no? Ritos, deidades, etcétera. ¿Hay algún valor ahí que valga la pena retomar? ¿Es eso lo que tiene que aportarnos hoy, eh, pues, los grupos indígenas que todavía hay entre nosotros? Eso es lo más valioso porque muchos van por ahí, o sea, para promoverlos hay que recuperar sus ritos, sus cultos, sus deidades. ¿Qué piensas de eso? En Ciudad de México está el Templo Azteca al lado de la catedral, donde según sus tradiciones desmembraron a una mujer. Entonces, ahí nomás nos dice cuán beneficiadas somos y de hecho cuántos cráneos hay apilados como para saber cómo trataban a la gente. Yo creo que de la sabiduría indígena hay mucho que rescatar, sobre todo en materia de plantas curativas, que de hecho era la labor de la Santa Inquisición recopilar ese conocimiento. La malaria se cura gracias a un pueblo indígena del sur de Ecuador, norte de Perú. Se pasó a llamar el polvo jesuita porque los jesuitas aprenden a usar la corteza de ese árbol y toma el nombre de Chinchona porque así curaron a la condesa de Chinchona, virreina de Perú. Y de hecho con eso se hace hoy en día el gin tonic. Entonces, hay mucha sabiduría empírica o sea, la naturaleza es nuestra casa común y debemos cuidarla, pero no por ello adorarla, porque cuando se adora lo pagano, se termina derramando sangre humana. Y entonces, recuperar los ritos no lo creo. Sí el conocimiento, no es lo mismo, ¿no? Siempre a través del filtro de la verdad. Pero ciertamente, o sea, descalificar lo indígena como malo o ignorante no es real. Hay una sabiduría enorme, pero no caer en ese culto al planeta. Sí respetarlo, sí cuidarlo, sí aprender de lo positivo, lo constructivo, lo que podemos sacar, pero no por ello caer en idolatría. Muy bien, muy bien. Pues creo que de esto y de muchas otras cosas más podremos disfrutar en el curso. Que cuéntanos un poquito, cuál es el plan del curso, cuántas sesiones, es en línea o todos se pueden inscribir, es en ciertos horarios específicos que hay que estar allí o se pueden tomar clases en diferido. ¿Cómo es el sistema? Excelentes preguntas. Empieza el jueves 2 de octubre a las 6 de la tarde, hora mexicana. Eh, Sé que su público es de muchos países, pero como referencia, 7 de la noche de Ecuador, Colombia y Perú, 21 horas de Argentina, 20 horas de Chile y República Dominicana, y bueno, Centroamérica es la misma hora que Ciudad de México. Em, Se puede ver en diferido, de hecho, si tiene público europeo, tenemos una oferta especial porque para ellos son las 2 de la mañana. Em, sí, son 4 clases, 7 temas, pero los vamos a dar en 4 clases, de manera que 3 de las clases van a ser de 2 horas, pero van a ver qué pasa volando. Y una de las clases va a ser de 1 hora. Somos 3 maestros. Cristian Rodrigo Iturralde, que les conté, es autor de libros impresionantes en defensa de nuestra fe. Sofi, que es historiadora argentina, y su servidora. Entonces, la idea es derribar cada uno de los 7 mitos y con una mirada lo más objetiva posible. Por eso elegimos una fuente no hispana, porque él no venía a defender la hispanidad, sino, según él, romper el mito de que los españoles eran impresionantes. Y lo que termina haciendo es rescatar el inmenso aporte indígena, entre otros. Entonces, más bien nos hizo un favor, se lo agradecemos, y de eso vamos a expandir y les incluye el libro en el curso y por supuesto también más material. Va a ser en línea y pueden seguir desde adolescentes que quieren debatir en la escuela hasta abuelos que quieren transmitir esta sabiduría a sus hijos y nietos. De hecho, en el curso pasado tuve una adolescente de 14 años
que me decía, es que me encanta debatir con mis compañeros. Y así que, y por supuesto, le dimos una beca. Entonces, si tienen alguna dificultad económica, con toda confianza nos pueden decir. Tenemos facilidades de pago para México, Ecuador, Argentina y Colombia. Todos los demás pueden pagar por PayPal y los 4 países citados en su moneda local. Ah, muy bien, eso es muy bueno. Entonces, no se requiere tener un nivel universitario para inscribirse a este curso. No, no. Y lo bueno es que al final de la clase van a tener la grabación y también la exposición. Entonces, si hubo algún término técnico que no entendieron o si por ahí les cuesta un poco más, pueden volver a verlos apoyados en el material. Sí, muy bien, excelente. A todos les digo, en la descripción de este video, abajo de la pantalla en tu dispositivo, el que uses, ordenador, teléfono celular, tablet, en la descripción vas a encontrar los datos para que sepas cómo contactarte para inscribirte en este curso. Así es que no los voy a poner en la pantalla porque van a estar los datos. Además, en mis redes sociales, en todas mis redes sociales, voy a también eh, poner esta información para que la tengan a la mano, pero ahí está la página de Mamela. Eh, Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Es mamelafialloflor.com. Así de fácil, ¿no? mamelafialloflor.com. Así que también pueden ir directamente a la página y en la página me imagino que habrá algún link, Mamela. O sí, ahí está. A ver. Lo único que nos falló como hispanistas es que el ingreso es en inglés. Bueno, tiene que ser así por otras razones, pero bien, entonces, pues ahí está la invitación, queridos amigos de Conservando la Fe. Yo espero que puedan aprovechar muchos de ustedes este curso. Vale la pena formarnos en estos temas porque son muy actuales. Además, porque sabemos que hay ideologías que están tratando de reformatearnos, perdón la expresión, pero quieren reformatear la manera como pensamos, quieren que tengamos una visión distorsionada de la realidad, una visión distorsionada de nuestra historia e incluso de nuestra propia identidad. Una visión distorsionada también de quién es el Dios verdadero y de la bondad que ha significado para nuestras naciones esa religión verdadera que nos trajo precisamente la madre del verdadero Dios por quien se vive. Eh, entonces es muy importante que estemos formados también para que podamos dialogar con los que no piensan igual que nosotros. Siempre es bueno entrar en diálogo, pero para poder entrar en diálogo tenemos que tener información bien fundada, estar bien documentados. Entonces los invito a que consideren de verdad este curso y puedan inscribirse. Eh, Mamela, muchísimas gracias de verdad por concedernos este tiempo. No sé si quieres decir algún mensaje final antes de terminar esta transmisión, pero te agradezco mucho el trabajo que haces. Yo creo que muchos valoramos lo que estás haciendo en esta batalla espiritual y cultural. ¿Cómo dices tú? A ver, recuérdame la frase. Recuérdame la La, frase. la guerra es espiritual. La batalla es cultural, la guerra es espiritual. Muy bien, sí. O sea, la parte cultural es un aspecto de esta batalla espiritual y bueno, es un aspecto muy importante. Tenemos que estar preparados para defendernos en todos los frentes. En el fondo defendemos la verdad y al defender la verdad damos la cara por Cristo, porque Cristo es la verdad. ¿Eh? Y la verdad nos hace libres. ¿Eh? Entonces sigue adelante, Pamela, con tu trabajo, pero bueno, tus palabras finales para concluir esta transmisión. La iglesia nos enseña que la iglesia triunfante está en el cielo, la purgante en el purgatorio y la militante en la tierra. Entonces debemos dar la batalla, como bien señala, en la cultura. La guerra entre el bien y el mal nos precede y seguirá hasta el fin de los tiempos, donde venceremos. Mientras tanto, estamos llamados a la batalla. Pero en la batalla no todos son soldados. En el frente de batalla hay auxilio espiritual y hay enfermeras que sanan heridas. Entonces yo los invito a hacer una introspección. ¿Cuál es su rol en esa batalla? Entonces, si quieren herramientas para luchar, les ofrecemos. Si quieren herramientas para sanar, también.
Y si quieren ser un apóstol de la verdad, también. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden escribir a info@mamelafialloflor.com y el enlace para inscribirse les deja el padre. Entonces, sepan muy claro, el ataque a la hispanidad es por su labor evangelizadora. Entonces, los invito a tener las armas, que son por medio del conocimiento, para defender la verdad que nos hace libres y ayudar a otros a librarse del yugo de la mentira. Gracias por su tiempo, padre. No, muy bien, pues muchas gracias y bueno, pues a todos, gracias por su atención. Mamela, a seguir adelante y vuelvo a recordar, en la descripción del video, en mis redes sociales, en la página de Mamela, que vuelvo a poner aquí en pantalla una vez más, mamelafialloflor.com. Allí pueden encontrar toda la información para inscribirse a este curso. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey. ¡Viva!